Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Eh, tenemos que nos están pidiendo el BCE y la corriente de emisor. Cuando tiene el Q, le están diciendo voltaje colector emisor en operación. Por eso le ponen la Q. Y cuando usted vea IEQ, le están diciendo corriente de emisor en operación. Entonces, no le tome asunto a la Q, ¿no? Es como diciendo de el voltaje VCE y el voltaje IE de este transistor que se llama Q. Lo llaman Q, ¿no? Ya, así es, ¿no? Entonces tenemos que encontrar dos cosas, ¿no? El IE y el VCE. Ya. Este, en DC, usted sabe que los capacitores van a ser abiertos, ¿no? Entonces yo le abro aquí, le abro acá, y entonces este cable no hace nada, ¿no? No hace nada, no hace nada, eso no hace nada. Listo, nos queda así el circuito. Vamos a dibujar las corrientes. Esta corriente que está aquí es la corriente de base. Y la única forma de que hubiera tenido la corriente de base apuntando hacia la derecha, como está ahí, es que la corriente de base tuvo que haber subido por aquí, ¿ya? Entonces aquí es corriente de base y esta de acá también es corriente de base, ¿ya? Ahora vamos, esta de aquí es corriente de emisor, inclusive ya la dibujaron ahí abajo, ¿no? ¿Ya? Y esta de aquí es corriente de colector. Ya tengo dibujadas mis corrientes, ¿no? Las fórmulas que vamos a usar nosotros para resolver esto, usted sabe que son IC igual a beta veces IB, ¿ya? Viendo el circuito, usted sabe que IC más IB es IE, ¿no? IE, ¿ya? Pongámosle IB, IB corriente de base, pongámosle con B chiquita, con B minúscula, para diferenciar del beta, ¿ya? Y uniendo esas dos ecuaciones, ¿a qué llegamos uniendo esas dos ecuaciones? Llegamos a IE es igual a beta más uno IB, ¿ya? Esas son las ecuaciones que tenemos para resolver esto. Ahora vamos haciendo la primera malla. La primera malla que yo voy a hacer es esta, mire. Aquí hay un más, menos 0,7. Ya, vamos a hacer la malla. Empezamos con cero. Nos movemos en sentido de la corriente. ¿Cuál es el sentido de la corriente? El sentido de la corriente es así, ¿no? Mire cómo está el IB.
El sentido de la corriente es este. Así nos vamos a mover. Entonces, el voltaje con el que iniciamos es cero y el voltaje con el que terminamos es -20. ¿Ya? -20. Vamos haciendo la malla. Cero menos 240K por IB menos 0,7 menos 2K por IE menos -20. Recuerde que el último voltaje de la malla lo vamos a restar y como ya era -20, tendría que ser menos -20. Ya todo eso es igual a cero porque terminamos de la malla, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a quitar este cero y ese -20 vamos a hacerlo +20. ¿Ya? Vamos a mandar estas corrientes negativas al otro lado, pero pasan como positivas, ¿no? Me voy a quedar aquí 20 menos 0,7 igual a 240 K y B más 2K y E. Ya. El IE lo reemplazamos por las fórmulas que tenemos a la derecha, ¿no? El IE lo reemplazo por beta más uno y B. ¿Ya? Seguimos. Beta vale 90, entonces esto sería 91. ¿Ya? Ya. Entonces aquí podemos sacar un factor común y B. Ya. Aquí le quito el IB para hacer el factor común. Ya. Entonces ahí yo tengo la división. Tengo que IB es igual a esto. Ya. Eso es IB. Resolvemos su calculadora
y me dicen el valor de IB, y una vez que tengan el valor de IB, también me dicen el valor de IE y de IC. Me dicen las tres corrientes, ¿no? Ya me dicen las tres corrientes. Bueno, esos son los resultados de las tres corrientes. Ahora vamos a hacer la otra malla. Esta no va. Y la malla que vamos a hacer es esta. De arriba para abajo. ¿Por qué de arriba para abajo? Alguien que me diga por qué de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Por el sentido de las corrientes, ¿no? Muy bien, por el sentido de las corrientes. Las corrientes van para abajo y tengo que empezar de arriba e irme para abajo. Ya, vamos a hacer esa malla que tenemos ahí. Empezamos con cero menos el IC. Esta es la corriente IC, pero en esta malla existirá la corriente IC. Repito, yo veo la corriente IC ahí, ¿no? Pero yo utilizaré la corriente IC en esta malla. No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque no hay una resistencia ahí. No hay una resistencia en el tramo del IC. Entonces, aunque haya una corriente IC, no la voy a utilizar. Cero menos BCE, ¿ya? Menos 2K y menos menos 20. Igual cero. Ya, entonces vamos a seguir resolviendo esto. Este cero adelante se pierde, ¿no? Este menos 20 se hace más 20. Despejemos el BCE, ¿no? Este mandémoslo al otro lado por positivo. Y ahí ya tengo mi valor de BCE. Ya. Ya dígame cuánto queda BCE. 11,62 voltios. ¿Ya? Ya hemos encontrado lo que nos han pedido. Tenemos el
corriente de emisor, que es esta, y voltaje colector emisor, que es este. Ya, ahora, esto es como los diodos. Esto es válido, estos dos resultados son válidos siempre y cuando estemos en región activa. Siempre y cuando esto esté en región activa. Repito, esto es válido siempre y cuando esté en región activa. ¿Cómo verificamos que está en región activa? Tiene que hacer lo siguiente. Va a quitar el transistor. Ahí está. Y lo mandamos a saturación. En saturación el voltaje es cero. El voltaje es cero. ¿Estamos en ese caso? No estamos en saturación. No estamos en saturación porque el voltaje no es cero, obviamente, ¿no? Y en corte es como que no está esa línea, ¿no? Dejo, queda abierta. Entonces, esas corrientes que yo tengo ahí valen cero. Esta corriente vale cero. Esta corriente vale cero porque está abierto el circuito. Ya. Este, aquí no hay caída de voltaje. En esta resistencia de aquí no hay caída de voltaje, vale cero. Porque este voltaje en esta resistencia es resistencia por corriente y la corriente vale cero. Entonces, esa resistencia se comporta como un cable. El multímetro que tú tienes aquí está conectado, el cable rojo acá, y el cable negro acá. ¿Qué voltaje lee el multímetro? Dice lo que está en rojo menos lo que está en negro, ¿no? Cero menos 20. ¿Cuánto siente el multímetro? 20. En corte, el voltaje colector emisor es 20. Entonces tampoco estamos en corte. Todo es válido. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si este voltaje no me salía 11,62, sino me salía 11,99? O sea que prácticamente 20. Entonces yo decía, esto está en corte, y si está en corte, estas corrientes no valen eso, sino que valen cero. Cero, 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 porque en corte dijimos que las corrientes valen cero, ¿no? Ya. Tendría que yo cambiar el resultado. Eso es un ejemplo nomás, ¿no? Si hubiera salido cerca de 20. Pero como salió en región activa, como salió en región activa, ¿cómo lo sacamos? Porque no está en saturación, no está en corte, región activa. Entonces, este resultado es verdadero, este resultado es verdadero, este resultado es verdadero, este resultado es verdadero. Ya, si está entendido, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Vamos a continuar resolviendo este ejercicio. Nos dice que determine IE y B, ¿no? Dos corrientes y dos voltajes, ¿no? VCE y VCB. Ya, lo primero que vamos a hacer es decir que en DC los capacitores se abren, ¿no? Ya, vamos a borrar los capacitores.
Ya. Como he borrado los capacitores, esto de aquí no está haciendo nada, esto de aquí no hace nada, esto de aquí no hace nada. Ya, ese es el circuito que vamos a resolver. Es un circuito sencillo. Lo que pasa es que está ubicado de tal manera que si usted recién lo ve se puede confundir, ¿no? Por eso estamos practicando ahora para que no se confunda, es un circuito pequeño. Ya. Dibujemos las corrientes. La corriente de base tiene que entrar por aquí, ¿ya? No hay pierde con eso. Esa es la corriente de base. Esta es la corriente de emisor. Se da cuenta usted por la flechita. Se da cuenta por esta flechita donde tiene que estar la corriente de emisor. ¿Ya? Y la corriente de colector tiene que ser esta. Ya vamos poniéndole los nombres. Ya. El 0,7 que siempre ponemos. ¿Dónde va el 0,7? Aquí, a la derecha o a la izquierda. Escríbelo en el chat. ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Dónde va ese 0,7? Aquí, ¿no? Muy bien. Más, menos 0,7. Ya, muy bien. El menos está en el emisor, ¿no? Ya. Ya tenemos dibujado todo, vamos a resolverlo. Voy a coger un color diferente. Entonces, empezando desde aquí, ¿no? Usted coge, bueno, primero empezamos con la base, ¿no? Desde aquí de la base. Usted viene, se mete por acá, y llega el punto del inicio, ¿no? Nos dimos toda la vuelta. Ya, esa sería la primera malla. Entonces, empezamos de aquí y vamos subiendo. Subimos, subimos, subimos y con lo primero que nos encontramos es con el 0,7, con el menos 0,7. ¿Ya? Vamos para la izquierda, bajamos y nos encontramos con 1,2K. Sí, 1,2K. ¿Por qué corriente pasa por ahí? Pasa IE. Ya. De menos a más, más 4 voltios. Y llegamos al punto del inicio, entonces esto es igual a cero. Ya. Ahora, recuerde esto, ¿no? Vamos a usar esto para empezar acá. Ya. Este de aquí es beta más uno y B.
Beta más uno es 61, ¿no? Porque beta vale 60. Ya, 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 ahí está bien, ¿no? Esto que está negativo pasa al otro lado como positivo. Entonces nosotros tenemos que IB es igual a 4 menos 0,7, todo eso dividido para 1,2K por 61. Ya, dígame con su calculadora cuánto vale corriente de base y con la corriente de base de una vez también dígame cuánto vale la corriente de colector y de emisor. Dígame las tres corrientes. Bueno, y tenemos los tres resultados de las corrientes, ¿no? Entonces ya hemos dado solución a esta pregunta y esta pregunta. Faltan los voltajes. Ya. Ahora, para el voltaje necesitamos voltaje colector y emisor. Para el voltaje colector y emisor necesitamos... ¿Cuál es el voltaje colector y emisor? Colector y emisor. El colector positivo y el emisor negativo. Entonces, aquí que es el colector positivo y acá que es el emisor negativo. ¿Ya? Entonces, usted sabe que tiene que pasar por aquí arriba para poder utilizar o para poder encontrar el voltaje colector emisor. Ya, hay que pasar por ahí. ¿Ya? Entonces mi mallita va a tener que pasar por acá, ¿no? Va a tener que pasar así. ¿Cómo cierro la malla, no? Tendría que yo darme la vuelta por acá, así, ¿ya? Y el otro lado tengo que bajar por aquí, así, ¿no? Y esa sería mi malla, observe, ¿ya? Para poder decir que voy a pasar por el voltaje colector emisor. Voy a empezar desde aquí, y me voy a dar una vuelta así, porque las corrientes están en este sentido. Empiezo por ahí y tengo de menos a más 10, menos 2,K por IC, 2,4K, sigo, menos BC, menos 1,2K por IE, de menos a más 4, y llegamos al punto de inicio. Entonces vamos a decir que todo esto es igual a cero. ¿Ya?
El BCE que está negativo lo pasamos al otro lado como positivo y ya está, ¿no? Ahora solo es cuestión de reemplazar. Reemplaza todo eso y dígame cuánto sale el BCE. Listo, ese es el resultado que me dieron, ¿no? 422 el voltaje de colector emisor. ¿Ya? Entonces ahora ya tengo el BCE. Me falta el B7. Entonces hay dos formas de sacar el voltaje que me falta. Vamos a buscar dónde está el voltaje colector base. ¿Cuál es el colector base? Este de aquí que me están pidiendo aquí. Acuérdense que este punto es colector, este punto es emisor y este punto es base. Ya. Hay dos formas para sacar esto. Primero sacar el voltaje colector, el emisor, sacar todos los voltajes por separado. Y luego que saque todos los voltajes por separado, sacar el voltaje colector base. ¿Ya? Déjame poner esto aquí bien. Ya. Por ejemplo, ¿cuánto vale el voltaje en la base? ¿Cuánto vale el voltaje en la base? Mire, si desde la base uno hace una mallita hasta acá abajo. ¿Cuánto vale el voltaje en la base? Vale cero, ¿no? Voltaje de base menos cero igual a cero. Si logran ver que el voltaje en la base vale cero, verlo de otra manera. Tienes un multímetro aquí, ¿no? Cable rojo en la base. ¿Y el cable negro dónde va? En referencia. ¿Qué te va a marcar ese multímetro? Voltaje base. Pero el voltaje base, esto es un mismo cable, ¿no? Me está midiendo el voltaje a cero. Entonces, ¿puede ver usted que el voltaje base es igual a cero? ¿Sí o no? Si puede verlo, escribo OK, si no, vemos cómo se lo explicamos, ¿no? Pero esto ya es de materias anteriores. Sí, perfecto, ya. Entonces vamos a borrar esto. Ya. ¿Cómo se llama el voltaje de 0,7? Lo que siempre ponemos 0,7. ¿Cómo se llama ese voltaje? ¿Cómo se llama? Se llama voltaje base emisor, ¿no? ¿Ya? Voltaje emisor, usted lo puede escribir como voltaje de base menos voltaje emisor, 0,7. Tú ya tienes el voltaje de base, ¿no? Queremos el voltaje de emisor. Entonces, para despejar el voltaje emisor, lo mandas al otro lado, lo regresas, etcétera, etcétera, etcétera. Mandemos al otro lado el voltaje emisor, queda positivo, y aquí me quedaría voltaje de base menos 0,7. El voltaje de base vale cero, por lo que vimos ahorita. Entonces el voltaje de emisor vale 0,7, menos 0,7. Me quedó bien. Vamos a escribirlo abajo de manera ordenada. B es igual a menos 0,7.
Vamos a remarcarles para tenerlos más visibles. Voltaje de base cero, voltaje de emisor es -0,7. Nosotros ya sacamos aquí, mire, el voltaje colector emisor. Vamos a escribirlo. Voltaje colector emisor, yo lo puedo escribir como voltaje de colector menos voltaje de emisor. Es igual a 422. Yo ya tengo el voltaje emisor, ¿no? Voy a despejar voltaje colector. Va a ser igual a 422 más B. Cambia de signo al otro lado, ¿no? Y el B ya lo tengo, pues, ¿no? Entonces yo tengo que el voltaje colector va a ser igual a 422 más BE, pero BE es negativo. ¿Cuánto me queda ese resto? Escríbelo en el chat. ¿Cuánto me queda eso? Dicen que 352. Perfecto, ¿no? Entonces con esto de aquí ya podemos resolver lo que necesitamos. Porque el voltaje colector base, que usted ve aquí, es voltaje colector menos voltaje de base. Ya. Voltaje colector, usted sabe que es 352 menos, menos cero. Porque el voltaje de base ya sacamos que es cero. Entonces este de aquí va a ser 3,52 también. Y esa es una forma de sacarlo, ¿no? El voltaje colector base con estos espejes. Si está entendido, escribo ok. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, vamos a resolver ese ejercicio que está ahí. Recordar que estas son las fórmulas de las corrientes. Son fáciles de deducirlas. Y empezamos con este análisis. Que en DC los capacitores se comportan como circuitos abiertos. Entonces vamos a empezar a borrar esos capacitores. Y vamos a quitar estos cables que no están haciendo nada. Ya, ese es el circuito que queda. Ya. Oh, ahora hay una pequeña confusión aquí. Eh, ya. Suele haber una pequeña confusión en esta zona de aquí con esta zona de acá, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Escribo la primera malla. Ya, la primera malla, obviamente, tiene que ser una malla que viene así. Esta malla que está aquí, escríbala en el chat la ecuación. La primera que vote, no, no la despejada al final, solamente la primera que le salga. Muy bien, han actuado la mayoría. Vamos a poner, visualice cómo vamos a hacer la malla, ¿no? Ese es el caminito de la malla. Ya. Tenga en mente ese camino, ¿no? Yo voy a dibujar las corrientes para no perderme. Esta corriente que está aquí es la corriente de base. Esta corriente que baja es la de colector y esta que viene por acá es la de emisor. Vamos a ponerle los nombres.
Ya. La corriente de base, ¿cómo pasa la corriente de base por la resistencia de 680? ¿En qué sentido pasa la corriente de base por la resistencia de 680? Tengo que dibujarla para acá, tengo que dibujarla así para la derecha o tengo que dibujarla para la izquierda. Respondan en el chat. Muy bien, ¿no? Para la izquierda, ¿no? Porque la única forma de que esa corriente de base llegaba así es porque tuvo que haber pasado así, ¿no? Para que haya concordancia lógica. Ya, eso es todo. Vamos a sacar la ecuación. Sería 20. Revísela con la suya para ver que esté correcto, ¿no? 20 menos 4,7 K y C. Nos vamos hacia la izquierda, donde está la resistencia de 680, que es menos 680 K. ¿Por qué corriente? Por la IB. Esa corriente que está ahí es IB. IB baja y tiene el 0,7, no menos, más menos, menos 0,7. ¿Ya? Menos 0 igual 0. Por si acaso, no le puse, pero aquí hay un 0,7, nomás menos 0,7, que es el que está acá, ¿no? ¿Ya? Acuérdense que esto es IB, ¿no? Ya, hasta ahí está entendido. Si está entendido hasta ahí, póngale OK. Ya, muy bien. Seguimos. Estas dos corrientes que están aquí pasan al otro lado como positivas. Ya. Esa IC, usted ya sabe que esa es beta por IB. ¿Ya? Vamos sacando factor común IB. ¿Ya? El beta lo voy a reemplazar. El beta vale 120. ¿Ya? Luego tenemos ya despejando que el IB es igual a esto dividido para esto. ¿Ya? Eso de ahí es la corriente de base. Y ya sabiendo la corriente de base, me dice también la corriente de colector y la corriente de emisor. Escríbelo en el chat. Bueno, ahí tengo todos los resultados de las corrientes. Vamos a ver qué nomás hemos respondido con eso. Hemos respondido esto que está aquí nada más. ¿Ya? Pero si me hubieran preguntado cualquier valor de corriente, yo hubiera respondido todo con eso que está ahí. Ya. Vamos a ver los voltajes. Y que me piden es esta acá, ¿no? VCE. Usted sabe que el VCE es un voltaje donde el positivo está en el C y el negativo está en el E. Sería este que está aquí, ¿no?
Aquí, este es el C, este es positivo, y este es el E, este es negativo, ¿no? Hay que pasar por ahí. Para pasar por ahí, usted tiene que hacer esto, de arriba para abajo. ¿Por qué de arriba para abajo, profesor? Porque las corrientes están apuntando para abajo. Vamos a sacar esa ecuación. Desde arriba tiene 20 positivo, menos 4,7 y C, menos BCE, menos, menos cero, ¿no? Menos cero ya directamente porque la IE, como le dije hace poco, no participa la IE porque no hay una resistencia en el emisor, ¿ya? Entonces, menos cero igual cero, ¿ya? Vamos a resolver esto de aquí. Este cero lo voy a borrar porque no estoy haciendo nada, ¿ya? Y ese BCE negativo pasa al otro lado como positivo, ¿ya? Entonces dígame cuánto queda el BCE. Ya muy bien, ya han respondido. 11,26 me dice. Ya. Bueno, entonces ya respondimos el BCE. ¿Ya? Los resultados son, me pidieron el IC, y me pidieron el BCE. Ya, vamos a ver lo que nos dicen. Voltaje de base, voltaje de colector, voltaje de emisor, voltaje de colector base. Bueno, viendo ahí, ¿cuál es el voltaje más rápido de sacar? ¿El colector, el emisor o el base? El colector, el emisor o el base. Vea el circuito de ahí y dígame cuál es el más fácil de sacar. ¿Ya? Perfecto, con lo que respondió Cueva, el emisor. Si se dan cuenta, mira, aquí está el emisor. Este es el más fácil. Acá está el colector y aquí está el base. ¿Ya? Entonces, no lo haga por hacer porque después se va a confundir, se va a trabar o algo, ¿no? Usted póngalos ahí y diga, ¿cuál es el más fácil? Siempre empiece por lo más fácil. ¿Cuál es el más fácil de sacar? Como dijo ahí el alumno, el más fácil es el emisor. Entonces, voltaje emisor vale cero. ¿Ya? ¿Entendido por qué vale cero? Si está entendido, escriban ok. Si tienen alguna pregunta, háganla. Háganla ahora antes de seguir avanzando. Ya, ok. Ya, perfecto. Está entendido, ¿no? Bueno, y de aquí en adelante, yo veo que el voltaje base es más fácil que el colector. Ya, mire. Yo veo que la fórmula ahí sería voltaje base menos 0,7, ya, menos cero igual cero, ¿no? Entonces el voltaje base va a valer 0,7 positivo. Ya también, mira, facilito, ¿no? Entonces ya tenemos este, y tengo este, ¿no? ¿Quién me falta? Ya tengo base emisor, ¿no? Tengo este, y tengo este. Me falta el colector, ¿no? Entonces usted puede hacer una mallita por aquí, ¿no? Puede hacer esta mallita, ¿no? Puede hacer esta mallita o hacer un despeje. ¿Cuál despeje? Miren. Este que está acá es voltaje colector emisor, ¿ya?
Y ese voltaje colector emisor lo puedes representar como voltaje colector menos voltaje emisor. Y eso sale 11,26. Tú quieres el colector, entonces despejas, ¿ya? Y sabes que el emisor vale cero. Entonces ya tienes el voltaje colector, mira. El voltaje colector es 11,26. Ya. Tú pudiste haber hecho esta mallita para hacer esta malla que está acá. Pero como yo me doy cuenta que el voltaje emisor vale cero, esto de aquí, ¿no? Me doy cuenta que más rápido me sale haciendo ese despeje. ¿Ya? Mira, ya tengo casi todo, ¿no? Tengo el voltaje colector también. Y este que me pide voltaje base colector es voltaje de base menos voltaje colector. Busco cuánto vale voltaje base. Voltaje base vale 0,7 y el voltaje colector vale menos 11,26. Esto va a salir negativo, ¿no? Y usted reemplaza eso y ya tiene el resultado, ¿no? Ahí tiene todos los voltajes que le piden. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Usted sabe que de entrada, estas son las fórmulas para las corrientes. Y usted tiene que escribir esto en el examen en DC, capacitores están abiertos, ¿no? Ahora vamos a proceder a abrir los capacitores. Y los cables que están en el aire, los borro también. Ya. Aquí en este ejercicio ya le han dibujado que aquí es el colector, aquí es la base y aquí es el emisor, ¿no? Pero así no se los dibujan, usted ya sabe dónde están. Ya. Vamos eh, a ordenar esto de aquí un poquito. Mira, arriba tiene un voltaje de 20 voltios y eso se puede dibujar de la siguiente manera. Ya, ahí lo hemos dibujado de una manera más clara. Y abajo lo vamos a dibujar así. Ya. ¿Entendido esta nueva forma de dibujarlo? Si está entendido, si me sigue hasta ahí, escribo OK. Y así no pregunta, ¿no? Ya, OK, ya está entendido. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es un Thevenin. Ya. Esto de aquí le vamos a hacer un Thevenin. Ya. Ahora necesito que usted le ponga atención a lo siguiente. Concéntrese aquí. Que aquí, en este punto de aquí, cuando yo he puesto este ejercicio en un examen, en este punto que voy a hacer ahora es donde la mayoría se confunde. Y lo que yo quiero es que haga bien esta parte para que el ejercicio se lleve todos los puntos, ¿no? Vamos a hacer vamos a imaginar cosas.
Ya. ¿Cuánto marca ese multímetro? Escríbame en el chat cuánto va a marcar ese multímetro. Ese multímetro que dibuja ahí, ¿cuánto va a marcar? ¿Qué valor le va a dar ese multímetro? 20, muy bien, ¿no? 20. El resto, si entendió que va a marcar 20, póngale OK. Ya, casi todos respondieron 20. Perfecto. ¿Cuánto va a marcar ese multímetro? Dígame, ¿cuánto marca el multímetro ahora? A ver, vea bien, vea bien. Cero no es la respuesta. Pues, ¿cómo trabaja el multímetro? El multímetro te dice el voltaje que está en el lado más menos el voltaje que está en el lado menos, ¿ya? En el lado más hay un 20, en el cable donde está el más hay un 20, y en el lado menos, perdón, lado menos, ¿no? Aquí hay un 20, y como que hay un menos 20, menos con menos es más, esto es 40. ¿Estamos de acuerdo con que esto es 40? ¿Sí o no? 40, ya todos están con el 40. Perfecto. Ahora, así a veces usted se va a confundir, ¿ya? Porque usted está acostumbrado a ver los circuitos en otra forma, ¿no? Usted está acostumbrado a verlo así. Ya, este vale 8.2K. Este de aquí vale 2.2K. Ya. Ahora, este circuito a la izquierda lo tiene en forma de electrónica. Así vemos las cosas en electrónica. Y así, y acá veíamos las cosas de esta manera en circuitos uno. ¿Ya? Para que ambos ejercicios sean lo mismo, para que ambos circuitos sean lo mismo, esta fuente que le voy a poner más menos, ¿cuánto debería valer esta fuente? ¿Cuánto debería valer esta fuente para que ambos circuitos sean lo mismo? Para que yo pueda poner aquí un multímetro. Mira dónde está apuntando el cable rojo. Está apuntando a la parte de arriba de la resistencia, ¿no? O sea, a este nodo que está aquí, ¿no? Y el cable negro está acá. Para que sea lo mismo, este multímetro tiene que marcar 40. Entonces, esa fuente, ¿cuánto tiene que valer esa fuente? 40, perfecto. ¿Está entendido que esta fuente tiene que valer 40? Si no he entendido, escribo OK. Si está entendido que esa fuente que está ahí tiene que valer 40, a pesar que en electrónica se dibuja con más 20 y menos 20, eso equivale a que esto de aquí va a marcar 40. Y si yo le pongo aquí un multímetro que marca 40, es que esta fuente tiene que valer 40. ¿Ya? Ahora, usted ya tiene eso de ahí claro. Lo que hay que hacer es un divisor de tensión para sacar el Thevenin. ¿Dónde quieren el Thevenin? El Thevenin se lo están pidiendo aquí, en el punto medio de las dos resistencias. Aquí le están pidiendo el Thevenin. ¿Hasta dónde te piden el Thevenin? Hasta referencia. Esto es referencia.
Entonces, el voltaje de Thevenin es el voltaje de divisor de tensión que tú tienes ahí, ¿no? Voltaje de Thevenin. Sería igual a 40 por el juego de las resistencias. Abajo, la suma de las resistencias. 8.2K más 2.2K. Y arriba el valor de la resistencia donde voy a medir el voltaje, ¿no? 2.2K. Ya, ¿cuánto sale el voltaje de Thevenin? Resuélvelo con su calculadora. Ya, ¿cuánto sale el voltaje de Thevenin? Ya, 8.46 me dice. Entonces, usted sabe que Thevenin quiere decir que voy a reemplazar todo eso por un voltaje y una resistencia, y ese voltaje me dicen que es 8.46 voltios. Ya, ahí está, ya reemplazado todo eso por un voltaje. Ya. Ahora, ¿qué más teníamos que sacar? La resistencia de Thevenin. Entonces, por la resistencia de Thevenin, tú le quitabas esta fuente y la dejabas en cero. Una fuente de voltaje dejada en cero es un corto, ¿no? Así, ¿no? Esas resistencias, ¿cómo están? ¿En paralelo o en serie? Escribieron en el chat. ¿Cómo están esas resistencias? ¿En paralelo o en serie? Mire dónde la estamos midiendo, ¿no? Ya, estamos en paralelo, ¿no? Muy bien. Si está entendido que están en paralelo, escribo OK. Si no, pregunte si tiene alguna duda. Ya. De una vez dígame el resultado del paralelo, pues. ¿Cuánto queda el paralelo entre 8.2 y 2.2? ¿Cuánto queda el paralelo? 1.73 me dicen. Yo directamente voy a poner acá en el dibujo de aquí, ¿no? Ya. 1.73K. Ya, ahora, ¿qué conclusión tenemos hasta ahora? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos cogido todo esto de aquí y lo hemos reemplazado por esto de acá. Eso es lo que hace el Thevenin. Cogemos un circuito grande y lo dejamos como un circuito pequeño. Vamos a unir esto, ya, y el circuito se volvió más fácil. Vamos a borrar las cosas que no están aportando nada ahora. Mm, Me moví. Ya.
Y ahora toca resolver este ejercicio. Esta malla que está aquí, ¿ya? Más menos 0,7. Vamos haciendo la malla. 8,46 menos 1,73K. ¿Por qué corriente? Esa corriente que pasa por la de 1,73 es corriente de base, pues obviamente, menos 0,7 menos 1,8K por la corriente de emisor, ¿ya? Menos, observe, es menos 20, menos 20. Determinamos la malla, por eso todo esto es igual a cero. Vamos revisando, ¿no? 8,46 menos 1,73 IB menos 0,7 menos 1,8K IE menos 20. Recuerde que cuando nosotros hacemos una malla, es este voltaje el que con el que inicias va a ser positivo y con el que terminas es negativo. Solo que en este caso va a ser negativo y él ya era negativo. La primera se te va a hacer positivo, pero es porque es menos 20. Ya. ¿Qué pasó? Ya. Vamos a seguir resolviendo esto. Ese menos 20 se te va a hacer 20 positivo. Ya. Y estas corrientes se van al otro lado como positivas. Ya. Esa corriente de emisor, por lo que usted ve en las fórmulas de la derecha, es beta más uno, ¿no? Por IB. Ya. Este beta más uno, tú sabes que es 121, ¿no? Ya. Este de aquí es corchete. Acá también corchete, para decir que sacamos factor común. Y le borramos la de aquí. Ya. Ahora sí usted tiene el IB. IB es igual a estas sumas y restas de aquí arriba, dividido para todo esto, ¿no? Ya. Ya puede reemplazar y decirme cuánto vale el IB. Y de una vez usted sabe que el IC y el IE también saquen. Y me lo dice en el chat.
Ya, ya, esos serían los valores de corriente. Usted tiene que sacar el BSE para poder decir cómo está funcionando el transistor, si está en corte de saturación o en qué mismo está, ¿no? Sería esta malla que está ahí. Entonces, rapidito vamos. 20 menos 2.7K y C menos BCE menos 1.8K y E igual menos 20 igual cero. Ya, vamos a resolver esto, ¿no? Ese menos 20 es más 20, ¿ya? Y ese BCE que está negativo pasa al otro lado como positivo. Ya dígame cuánto sale el BCE. Ya, 3,19 sale. Ya, ahora, noten lo siguiente, por favor. ¿Está en saturación, en corte? ¿Cómo está esto? En saturación debería ser cero. El voltaje, vector emisor, debería ser cero. No estamos en saturación. En corte, quiere decir que usted va a medir el voltaje desde aquí hasta acá, sin que esté esto, sin que haya corriente. Entonces sería medir voltaje desde 20 hasta menos 20. Ese voltaje sería un 40. Entonces, como no estamos ni cerca del cero, ni cerca del 40, no estamos ni en saturación ni en corte, por lo tanto está en región activa. Al decir que estamos en región activa, estos resultados son válidos. Estas corrientes son ok. Ya. Ahora vamos a resolver lo que nos están pidiendo. Ya. Entonces, eh, voy a medir, voy a sacar los circuitos, ¿no? Voltaje emisor, por ejemplo, puedo sacar. Mire, si yo hago esa malla que está ahí, va a ser voltaje emisor menos 1.8K por Y menos menos 20. Y menos 20 es 20 positivo, ¿no? Igual cero. Entonces ya podemos sacar el B. Dígame cuánto queda el B. Dígame el resultado con su calculadora.
Déjenme ponérselo, ¿no? Te pasa positivo y el 20 pasa negativo. Ya, ahí está, resuelva eso, por favor. Menos 18,2. Ya. Como tengo yo el BCE, no sé, ¿no? BCE, voltaje de colector, voltaje de emisor, menos voltaje de emisor, es igual a 33,19. Para sacar el BC es 33,19 más B. Y el B ya lo tengo, ¿no? El B es esto. ¿Cuánto queda el voltaje de colector? ¿Cuánto queda esa suma? Resta sería, ¿no? Sería una resta porque el B pasa al otro, cuando lo reemplace, se reemplaza con un menos. Va como más, pero él ya es un menos. Él ya es un menos 18,2. ¿Cuánto queda esa resta? 14,99, dicen. Ya. ¿Quién más le falta? Ya tenemos colector, que es lo que nos pedían. Esta recién es la respuesta, colector. Y base, acuérdese que voltaje, base, emisor, vale 0,7. Es este voltaje que está aquí. Ya, entonces, voltaje base emisor es voltaje base menos voltaje emisor, 0,7, ¿no? Para coger la base, vamos a tener que voltaje base es 0,7 más voltaje emisor. Y el voltaje emisor te salía negativo, eso sí salía menos 18,2. ¿Cuánto queda esa resta? Voltaje base queda menos ¿cuánto? Menos 17,5 me dice. Ya. Entonces menos 17,5. Ya, entonces ya tenemos resuelto todo, ¿no? ¿Qué me pidieron a mí? Me pidieron este y este. Ya. ¿Por qué yo saqué este de aquí? Para poder saber si esto de aquí está en región activa, porque si está en región activa, estas corrientes son válidas. Si no me salía que está en región activa, esas corrientes podrían haber sido cero. ¿Ya? Y así está entendido esto, escribo ok, si tiene alguna pregunta, háganlo.